bienvenidos a nuestro miércoles santo. En esta hora continuamos con el tema Cristo versus el anticristo y estamos en medio de la batalla. Estamos en medio de esa batalla encarnecida, de esa batalla a muerte, de esa batalla difícil, podríamos decir, de la peor de las batallas, la más grande batalla que se ha librado en el mundo, ¿no? Y que aún trasciende a nuestro mundo terrenal y va al mundo espiritual. Y es la batalla que se libró precisamente, como lo hemos dicho en estos días, de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, contra el anticristo. Durante el lunes y el martes, y ya empezando desde el día domingo, hemos escuchado algunas de las palabras que ha pronunciado el anticristo en esta batalla, en esta lucha. Y el día de hoy, miércoles santo como es conocido, vamos a abordar las últimas dos palabras que pronunciara el anticristo en los últimos días en el que nuestro Señor Jesucristo se encontraba en esta tierra realizando su ministerio antes de la crucifixión y aún ya estando en la cruz. Empecemos, hermanos. Y bueno, la sexta palabra es la palabra prepotente. Vamos a leer Juan 19, versículos 10 y 11. Dice la palabra: Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Encontramos esta imagen, y es una imagen en la que Jesús ya ha sido azotado por órdenes de Pilato, ¿no? Jesús se encuentra con una túnica púrpura, ya le han colocado la corona de espinas en burla, en señal de que él decía llamarse el rey de los judíos. La Biblia nos dice que Jesús ya había sido azotado y hermanos, tenemos que pensar este cuadro como un cuadro terrible, ¿no? Había muchas heridas en el cuerpo del maestro, había signos de violencia tremenda por parte de los soldados romanos que cumplían con la orden de Pilato de poder azotar a Jesús. Pilato lo hace, ¿no?, en un intento para que los judíos que estaban pidiendo la muerte de Jesús entonces se calmaran. Pilato reconocía que no encontraba en Jesús ningún pecado, ninguna falta que pudiera considerar el grave para llevarlo a la muerte y a la muerte que le estaban exigiendo, que era la crucifixión. De hecho, Pilato reconocía a Jesús o veía en Jesús a un hombre justo. A un hombre justo. Por eso, si nos vamos un poquito más adelante, en Juan 19, pero en los versículos 8 y 9, la Biblia nos dice: Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Por qué? ¿Qué fue eso que Pilato escuchó que lo llevó a temer? Y es que cuando Pilato estaba diciendo, bueno, yo no encuentro ningún delito para que este hombre sea sentenciado a muerte, entonces la Biblia nos dice que los fariseos, los principales sacerdotes y algunos de los judíos que habían sido comprados para testificar en contra de Jesús, entonces gritaban: Este dice que es hijo de Dios. Él dice que es hijo de Dios, ese es su delito. Cuando Pilato escucha estas palabras, dice la Biblia, tuvo más miedo. Tuvo más miedo. Estaba lleno de temor. Y dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Los labios de Jesús estaban velados. Jesús no le respondía a Pilato. Y es por eso que nuestro texto base en Juan 19, 10 y 11, entonces Pilato se enoja y le dice: ¿A mí no me hablas? ¿No me vas a contestar? Si yo soy el que tengo la autoridad para matarte en la crucifixión o bien para soltarte. El miedo que tuvo Pilatos era un sentimiento pasajero, un sentimiento efímero.
Pilato se llena de temor en un principio, pero después se llena de rabia y de coraje al ver que no encontraba una respuesta de Jesús. Porque Pilatos lo que esperaba, el anticristo lo que esperaba, es tener a Jesús en una situación tan deplorable en la que se encontraba, tan vulnerable, y entonces que a través de la autoridad política que representaba Pilato, entonces Jesús le suplicara que le concediera su vida, su libertad. El miedo que sintió Pilatos fue un miedo pasajero. Un miedo pasajero que fue absorbido por el coraje, por el poder. Pilatos no entendía que todo está dentro de un plan perfecto de Dios. Pilatos no entendió que nuestro Dios es un Dios soberano. Y que aun cuando pudiéramos ver esta escena como una de las más terribles, las más duras, las más oscuras, entonces también podemos ver que ahí está el Padre siendo soberano y permitiendo lo que está aconteciendo porque Él así lo dispuso. Jesús respondió y dijo: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Jesús entonces abre su boca, rompe el silencio. Y rompe el silencio entonces para hacerle ver a Pilatos que la autoridad que le era concedida venía de arriba. No de los romanos, no de esa gran civilización, ¿no?, como lo fue Roma en su momento, que tenía oprimido al pueblo de Israel, a los judíos. No venía del César esa autoridad, sino venía de Dios, del único y verdadero Dios soberano que permite todas las cosas. La autoridad que tenía Pilatos en ese momento sobre Jesús, aún esa autoridad humana venía del Padre, venía de Dios, venía del Dios soberano, del Dios único y verdadero, que aún Pilatos no reconocía como su Dios. Y es por eso que Pilatos, al oír esta respuesta de Jesús, entonces tiene más coraje. Y la Biblia nos dice que Jesús le dice: el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Todos, hermanos, todos estamos bajo la autoridad divina. Todos. El padre de familia, ¿no?, tiene bajo su autoridad a esposa y a hijos. Pero la autoridad de ese padre es de Dios. Los políticos de nuestro país, aún el presidente de la República tiene una autoridad, y esa autoridad viene de parte de Dios. Muchas veces pensamos en la autoridad, ¿no?, como el punto culminante de la escala social. Creemos que llegar a cierto nivel de autoridad entonces es llegar a la autonomía, pero en realidad todos estamos debajo de la autoridad divina. Y todos vamos a entregar a Dios cuentas de la autoridad que nos ha sido concedida por Él. Todos vamos a entregar cuentas de esa autoridad limitada por una regla fija que está en Cristo y en el Padre. Me gusta mucho esta historia que encontramos en Lucas. La Biblia nos dice que Jesús iba andando por el camino predicando y sanando, como lo fue en su ministerio, y entonces llega a cierta región y lo alcanzan algunos hombres que eran siervos del centurión, de un centurión romano. Y entonces le dicen: Señor, nuestro jefe, ¿no?, nuestro patrón, nuestro amo, te pide que vayas a su casa, porque uno de sus siervos está padeciendo enfermedad, se nos va a morir, y él te pide que vayas a su casa y lo sanes. Y la gente que estaba ahí, los judíos que estaban ahí, le dicen: Señor, ve, maestro, ve, porque este centurión, aun cuando es romano, él ha hecho muchas cosas en favor de nuestro pueblo judío. Y entonces Jesús comienza a emprender el viaje hacia la casa del centurión. Y mientras Jesús iba caminando, la Biblia nos dice que este centurión mandó a otros hombres judíos,
y a darle un mensaje al maestro. Y dice, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que estés bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. La actitud de Pilato fue una actitud prepotente. El centurión, que era un hombre con mucha autoridad, que era un hombre que tenía bajo su autoridad a muchas personas, fue humilde delante del maestro. Y aún él se consideró indigno de que Jesús entrara a su casa. El centurión, que era un romano y que en ese tiempo la civilización romana veía a los judíos, ¿no?, como personas indeseables, ¿no?, como humanos de baja categoría. El centurión le dice a Jesús, no soy digno de ti, maestro. No soy digno de ti, pero si tú dices la palabra, mi siervo va a ser sano. Y Jesús se maravilla de la humildad y de la fe del centurión. Mientras el anticristo, ¿no?, abre su boca con una palabra prepotente, entonces nosotros respondemos y decimos, Señor, no somos dignos, pero aquí estamos, Padre. A pesar de nuestra vulnerabilidad, a pesar de nuestra vileza, a pesar de nuestra imperfección, aquí estamos, Señor. Séptima palabra, la palabra injuriosa. Dice allá en Lucas, si ustedes tienen oportunidad de abrir su Biblia, Lucas 23:39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Jesús está en la cruz. Jesús ya en este momento ha sido colgado en la cruz. Y tenemos que hacer una diferencia. Jesús ha sido clavado en la cruz. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que hay una diferencia entre Jesús y los hombres que estaban crucificados con él. Y es que Jesús se encontraba clavado a la cruz, mientras que los otros hombres se encontraban colgados en la cruz. Jesús estaba padeciendo una de las peores humillaciones que puede haber en este mundo. Jesús se encontraba expuesto y Jesús se encontraba probablemente desnudo. Cuando nosotros vemos las imágenes de la crucifixión de Cristo, lo encontramos con prendas pues diminutas que apenas cubren, ¿no?, ciertas partes del cuerpo humano, pero en realidad podemos pensar que Jesús estaba completamente desnudo y expuesto en la cruz. ¿Qué situación tan más humillante, tan más deplorable que es que a una persona la desnuden y la exhiban en medio del dolor tan grande que nuestro Señor Jesucristo estaba padeciendo? Debe ser una de las mayores violaciones que puede experimentar un hombre. Jesús no estaba solo. Jesús se encontraba acompañado de dos ladrones. De dos ladrones que al estar cerca de Jesús pronuncian ciertas palabras. Uno de ellos abre su boca y entonces empieza a condicionar la divinidad de Jesús. Comienza a decirle, si tú eres el Cristo, no. Si tú eres aquel que dices ser, si tú eres el Mesías que nos han dicho que va a venir, no. Si es que acaso
tú nos estás diciendo la verdad y eres quien dice ser el rey de los judíos, entonces, ¿no? Si eres esa persona que pretende ser, todas estas palabras tienen una connotación de reproche, de reclamo, ¿no? Y de llamar a Jesús mentiroso. Le está diciendo, si tú eres quien dice ser, entonces bájate ahora de tu cruz y líbranos a nosotros. Esta es una burla que también los sacerdotes hicieron en ese momento. La Biblia nos dice allá en Lucas 23:35. El pueblo estaba de pie mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. No solo los ladrones estaban burlando de él, no, o el ladrón se estaba burlando de él, si aún los gobernantes, las personas que estaban viendo el espectáculo de la crucifixión, de un asesinato, de un homicidio, también se estaban burlando del Maestro y estaban condicionando la divinidad de Cristo, como si Dios tuviera la necesidad de demostrarnos que es Dios. Hay un libro de John MacArthur en el que dice la siguiente frase: mucha gente siguió a Jesús porque querían ver sanaciones o recibir los beneficios de sus milagros, pero no tenían interés en el arrepentimiento o la negación. ¿Cuántas personas buscan su beneficio a través, ¿no?, de Cristo, a través de Dios? Como este ladrón que decía, salva nuestras vidas, líbranos de la cruz. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, Señor, tengo esta enfermedad gravísima, me están mandando a hacer estudios y tengo miedo y estoy aquí en la iglesia temprano porque, Señor, quiero pedirte, ¿no?, que tengas misericordia de mí y que no tenga esta enfermedad que me están diciendo? Ajá. Y el doctor después dice, no, estás bien. Y ya, no vuelven a aparecer. O cuando tenemos alguna necesidad, alguna situación difícil, entonces nos acercamos al Maestro y prácticamente decimos, si tú eres el Cristo, entonces escucha mi petición. Estamos condicionando la divinidad de Cristo y a la vez estamos buscando un beneficio personal, momentáneo, efímero. No era que el ladrón estuviera buscando un arrepentimiento verdadero, no era que estaba pidiendo ser liberado de sus pecados, simplemente le estaba pidiendo a Cristo que lo liberara de ese momento en la cruz, a pesar de ser culpable y de ser una razón justificable para que estuviera en la cruz. Cuando nosotros buscamos a Dios en momentos difíciles, entonces lo buscamos para una solución temporal, una solución finita a esa necesidad del día, a ese momento, a esa circunstancia que estamos atravesando en el presente, pero no para una salvación trascendental. Ambos hombres estaban colgados con Jesús. Había dos hombres que estaban a los lados de la cruz de Cristo. Me imagino que en distancia prácticamente estaban a la misma distancia que Cristo. Ambos hombres habían cometido delitos. Ambos hombres podían escuchar a Jesús. Quizá ambos hombres podían ver a Jesús crucificado. Pero buscaban cosas distintas. Este hombre que se atreve a pronunciar la palabra injuriosa estaba buscando su beneficio momentáneo, ese beneficio efímero. Pero el otro hombre entonces responde distinto y comienza a decirle al otro ladrón, no tienes temor de Dios. No quiero entrar mucho en esta palabra porque la vamos a ver el día viernes. Pero este otro ladrón que estaba colgado entonces le dice, no tienes temor de Dios, aun estando en la situación en la que nos encontramos, porque nosotros somos culpables y lo merecemos. Pero este hombre no ha hecho nada malo, es un justo.
entonces pronuncia las siguientes palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ante la injuria, Jesús no pronuncia la palabra, pero ante el arrepentimiento, ante esa petición de tener un cambio trascendental y no momentáneo, entonces Jesús abre su boca y dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús estaba afirmando la victoria contra el anticristo. Jesús estaba ganando la batalla contra el anticristo. Jesús estaba diciendo y reconociendo enfrente de los ladrones, ¿no? Y enfrente de quienes se burlaban de él, enfrente de quienes estaban ahí viendo el espectáculo del homicidio de Cristo. Entonces Jesús afirma que ha tenido la victoria en el Padre y que ha ganado al anticristo. Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Créeme, ten la seguridad, la convicción de que hoy vas a estar conmigo en mi reino. Jesús le hace esa promesa a ese ladrón y le hace esa promesa con la certeza de que ha tenido la victoria y de que logrará la victoria contra el anticristo. Nosotros que hemos venido a los pies de Cristo, nosotros que hemos sido llamados por gracia para salvación, nosotros los que estamos bajo la autoridad y la soberanía de Dios, tenemos la certeza de que estaremos con Él en el paraíso y de que hemos ganado la batalla al anticristo. Por mucho que haya hablado, por mucho que haya pronunciado, por mucho que de repente haya ataques, entonces nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús, que ha vencido al anticristo, que ha cumplido con Génesis 3:15 y entonces ha vencido al anticristo. Hermanos, tenemos la victoria en Cristo Jesús, quien nos ha redimido a través de su cruz, a través de su sangre derramada, a través de esas heridas provocadas, ¿no?, en esa semana tan difícil, en esta situación tan difícil, pero en las que aún el Señor abría su boca para darnos la esperanza y la victoria que solamente podemos tener en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. El día de mañana los esperamos en las instalaciones de nuestra iglesia Génesis, aquí en Valle Ceilán, calle Querétaro 103, en punto de las 7 de la tarde-noche. Vamos a estar celebrando lo que conocemos como el Jueves Santo. Vamos a estar en la mesa del Señor y el Señor nos va a estar llamando a que celebremos esta comunión con Él de la misma manera que lo hizo con sus discípulos. Los esperamos, hermanos. Que Dios les bendiga.